Hola, hola, un saludo a todos los que son parte de este canal. Maestras y maestros, docentes en servicio y docentes en formación o estudiantes de pedagogía de institutos o universidades. En esta oportunidad les informo que son los últimos días de inscripción para evaluación de dominio de la lengua indígena u originaria en el año 2022. El cronograma general para las inscripciones vía web es del 10 de febrero al 10 de abril del 2022. La evaluación del dominio de la lengua indígena u originaria es requisito principal para contrato docente en instituciones educativas EIB. De igual modo, para su incorporación al Registro Nacional de Docentes Bilingües. Dicho esto, voy a pasar a mostrarles cómo inscribirse para la evaluación del dominio de lengua indígena u originaria, así como también les estaré dejando el enlace de inscripción en la descripción. Ahora pueden seguir estos pasos. En primer lugar, nos dirigimos al navegador. En el buscador escribimos Digeibira. Le damos Enter. Nos dirigimos a la página del Ministerio de Educación, www.minedu.go.p. Evaluación de dominio de lengua indígena u originaria. Enseguida nos abre la página de Digeibira. Ahí tenemos el detalle de la evaluación de dominio de la lengua indígena u originaria, el cual nos dice es un proceso mediante el cual los docentes acreditan su nivel de dominio en la lengua originaria, competencia oral y escrita. Se realiza con el propósito de cumplir con uno de los requisitos para la inscripción o renovación en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias del Perú. En adelante, Registro Nacional de Docentes Bilingües. Este proceso garantiza que los estudiantes de EIB reciban una educación de calidad en su lengua originaria con un docente acreditado. Los docentes que aprueban la evaluación reciben una constancia donde se indica su nivel de dominio. Esta constancia, en el caso de los titulados, es uno de los requisitos para formar parte del Registro Nacional de Docentes Bilingües. En el caso de los no titulados, podrán hacer uso de constancia para postulaciones a contratos docentes por un periodo definido según normativa, pero no formarán parte del Registro Nacional de Docentes Bilingües hasta que obtengan su título. Aclarado esto, pasamos a ver el cronograma. Cronograma general para evaluación de dominio de lengua indígena u originaria 2022. Inscripción vía web de los evaluados. Fechas. Se dio inicio el 10 de febrero del 2022. Finaliza el 10 de abril del 2022. Los cuales se llevarán su evaluación oral en el mes de julio y la evaluación escrita hasta el 15 de agosto. Bien, inscripción para el proceso de evaluación de dominio de lengua indígena u originaria 2022. En esta parte ya tenemos la pestaña de inscripción. Inscripción para el proceso de evaluación de dominio de lengua indígena u originaria 2022. Indicaciones. Estimado docente, antes de inscribirse, lea la guía de inscripción.
La guía de inscripción se encuentra en esta parte. Lo pueden descargar y leerlo previo a su inscripción. Además, debe tener una cuenta en Perú Educa. Si ya tiene la cuenta, proceda a inscribirse. Si no, vea el video de cómo crear cuenta. Para que puedan crear su cuenta en Perú Educa, tienen un tutorial en el enlace. Luego de haber visto el video, pueden crear su cuenta en Perú Educa y luego proceder a inscribirse. Para participar, llena la ficha de inscripción de la evaluación de dominio de la lengua indígena u originaria 2022. Haz clic en el siguiente botón, estará activo según cronograma. El cronograma es hasta el 10 de abril. Actualmente está aperturado, está activo. Entonces nos dirigimos a la ficha de inscripción. Le damos clic y de inmediato nos abre el formulario de preinscripción para la evaluación de dominio de lengua indígena u originaria 2022. En este formulario se puede preinscribir para el proceso de evaluación de dominio de lengua originaria 2022. Una vez en este formulario completamos los espacios que nos solicitan. Una vez en el formulario, debes ingresar tu correo electrónico de Perú Educa. Este correo se repetirá por 3 veces, en 3 espacios. Correo electrónico, repita su correo electrónico y correo electrónico Perú Educa. Le damos en siguiente. Datos personales, tipo de documento DNI. En caso de ser extranjero, carnet de extranjería. Siguiente, datos del DNI. En esta parte, en esta sección, cada uno deberá completar los espacios requeridos con sus datos personales. En mi caso, el DNI, apellido paterno, apellido materno. Siguiente. Continuamos con los datos personales. Cada uno debe completar sus datos personales. En mi caso 01 05 94. Discapacidad no. Siguiente. Lugar de residencia. Departamento Huancavelica. Deberán completar al departamento a donde pertenecen. Provincia. Distrito. Seleccione el distrito de residencia de acuerdo a la provincia. En mi caso, distrito Tintaypunco, de la provincia de Tayacaj. Centro poblado. En mi caso, Uchuy Siwis. Siguiente. Datos de contacto, datos telefónicos. Recuerden completar sus datos personales.
En este video se da una información referencial. Número de celular. Número de celular es un espacio obligatorio. Teléfono de casa es opcional, pueden dejarlo en blanco. Datos sobre la lengua originaria. Lengua indígena u originaria. Primero 1. Indique la lengua indígena u originaria que aprendió a hablar primero. Puede ser su lengua materna como su segunda lengua. En castellano no es una lengua indígena u originaria. El castellano no es una lengua indígena u originaria. En mi caso, primero he aprendido la lengua quechua. Darse el espacio para seleccionar bien su idioma o su lengua indígena. En mi caso, quechua sureño, quechua chanca. Lengua indígena u originario. Primero 2. Si tiene dos lenguas originarias como lengua materna, indique su segunda lengua materna. Si no, indique no tiene o deje en blanco. Puede dejar en blanco este espacio. Lenguas indígenas u originarias que aprendió a hablar después de la primera. Lengua indígena u originaria después del 1. Si habla otra lengua originaria, indique la lengua originaria. Si no, indique no tiene o deje en blanco. Pueden dejar en blanco. Lengua indígena u originaria después del 2. Si habla otra lengua originaria, indique la lengua originaria. Si no, indique no tiene o deje en blanco. Estimado docente, en esta evaluación solo se evaluará en una lengua originaria. Vale la aclaración. Datos académicos. Indique su nivel de estudio. Tenemos en el nivel de estudios sin nivel. Estudios con primaria no concluido, con primaria concluido. Estudios con secundaria no concluido, estudios con secundaria concluido. Estudios superiores no concluido, estudios superiores concluidos o egresado. Bachiller y titulado. En mi caso, al estar en condición de estudiante, estudios superiores no concluidos. Si está estudiando o estudió educación, ¿cuál fue el último ciclo de estudio alcanzado? En mi caso, ciclo 3. Indique el año del último ciclo o semestre aprobado. ¿Dónde está estudiando educación? Instituto de Educación Superior Pedagógica. Nombre de la institución. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huancavelica. Región donde se encuentra la institución. Huancavelica. Indique la especialidad que está estudiando. En mi caso, educación primaria intercultural bilingüe. Siguiente. Datos secundaria. Indique el año en que concluyó su secundaria. Nombre de la institución donde culminó su secundaria. Región donde se encuentra la IE, la institución educativa Huancavelica. ¿Está usted trabajando como docente en una institución educativa?
Actualmente no trabajo como docente. Tener en cuenta en esta opción especificar si está trabajando o trabajó el 2021. Si usted trabajó el 2021, puede marcar sí. Si no trabaja en una institución educativa, indique el centro laboral y cargo. Datos laborales para los que no trabajan en una institución educativa de educación básica o SEDPRO. Si no trabaja en una institución educativa, indique el centro laboral y cargo. Tienen diversas opciones para que puedan elegir. Sin embargo, al final tiene la opción otro. En mi caso, marcaré la opción otro y pondré estudiante. Número de años como docente en una institución en toda su experiencia laboral. Si no ha trabajado como docente, escriba 0. En esta parte entramos ya a los datos de evaluación. Estimado docente, al inscribirse se debe presentar a las 2 evaluaciones, tanto oral como escrito. Si no se presenta a una de ellas, su proceso de evaluación de lengua originaria queda anulado. Indique la lengua originaria en la que desea ser evaluado. Solo permite la evaluación en una lengua originaria. Seleccione la lengua en la que desee ser evaluado. En mi caso me evaluaré en la lengua quechua sureño, quechua chanca. La evaluación se realizará en ambas competencias, oral y escrito. Nombre de la UGEL donde labora y será evaluado. Dre Huancavelica, UGEL Huancavelica. En esta parte completaremos sobre el tratamiento de cada uno de sus datos personales. Los datos personales que registre en este formulario serán almacenados en un banco de datos de titularidad del Ministerio de Educación, domiciliado en calle El Comercio 193, San Borja, Lima, que tiene por finalidad identificar a los docentes que dominan una lengua originaria y se encuentren aptos para laborar en una institución educativa EIB. Los datos personales recolectados por el Ministerio de Educación son obligatorios y la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de participar en la evaluación de dominio de lengua originaria. Los datos personales de usted serán conservados únicamente para demostrar que se inscribió al proceso de evaluación de dominio de lengua originaria y para el acceso a la información pública que correspondiera de acuerdo a los plazos establecidos por ley. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 0032013, JUS, enviando una solicitud a la siguiente dirección electrónica: protecciondedatospersonales@minedo.gov.p o presencialmente a calle del Comercio número 193, San Borja, Lima. Si no está de acuerdo, no podrá inscribirse. En mi caso, deseo evaluarme y estoy de acuerdo con las condiciones. Sí he leído y estoy de acuerdo con el tratamiento de mis datos personales que he llenado en este formulario.
siguiente. Hacer clic en enviar para terminar el proceso de inscripción. Después de verificar que sus datos estén correctos, haga clic en el botón enviar. Después de la confirmación de envío, visite la página de Digeibira en el portal del Ministerio de Educación para verificar que esté en la lista de docentes inscritos. La actualización se realizará los lunes en la noche. Una vez completado y revisado que sus datos estén correctos, dar clic en la opción enviar. Preinscripción, evaluación de dominio de lengua indígena u originaria 2022. Se ha registrado tu respuesta. De esta manera ya estás preinscrito para la evaluación de dominio de lengua indígena u originaria. El día lunes siguiente a tu preinscripción puedes revisar en la página oficial del Ministerio de Educación si estás dentro de la lista de inscritos para la evaluación del dominio de la lengua indígena u originaria 2022. Una vez inscrito, una vez completado la ficha de inscripción, para ver la lista de inscritos hasta el momento, inscripción 2022, haz clic en el siguiente botón, lista de inscritos 2022. Esta lista se estará actualizando cada lunes en la noche. Pueden revisar la relación de docentes inscritos. Ahí les va a salir sus datos completos y la lengua que hayan elegido para su evaluación. Y por último tenemos, si tienen alguna duda, sus canales y horarios de atención del equipo de mesa de ayuda de Perú Educa. Del mismo modo tienen datos de contacto, un correo electrónico y especialista. Y por último pueden revisar los documentos y normatividad, donde se encuentran las resoluciones ministeriales y decretos supremos. Del mismo modo tenemos el Registro Nacional de Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe del 2019. De esta manera finalizamos con esta información. Ustedes ya pueden ir navegando en la página del Ministerio de Educación, donde pueden encontrar más información sobre cursos virtuales y mucho más dentro de esta página. Desde ya agradezco su visita a este video y esa es toda la información que pueda compartirles el día de hoy.